Friends, imprentas, cartelerías, gigantografía, centro de fotocopiado, artículos de publicidad, librería, impresión offset, digital, tipográfica, planograph, stamping, fotocopias blanco y negro, fotocopias láser full color, fotocopias de planos, bajadas de PC en láser y digital color y blanco y negro, plotters de corte y de impresión, duplicaciones en todos los colores, cartelería, Copy Friends, Juan Bautista Alberdi 5399, Telefax 4682-8870, líneas rotativas, Telefax 4682-8870, Taller Gráfico Albariños 1094, Telefax 4635-6656, 4635-6656, email copyfriends@hotmail.com, www.copyfriends.com.ar, ventas por mayor y menor, de resmas, de planos de obra, comercial, cartulinas, cartones, ilustración, autoadhesivos, sobres y más, mucho más. Copy Friends, imprenta, librería, cartelería, gigantografías, centro de fotocopiados, artículos de publicidad y todo lo que se necesite en Copy Friends. Avenida Juan Bautista Alberdi 5399, líneas rotativas 4682-8870, y el taller gráfico ahí nomás a la vuelta, en la misma esquina. Albariños 1094, 4635-6656. Copy Friends. ¿Crees que viajar es caro y difícil? Es porque no nos conoces. Somos Scandinavian, agencia de turismo, y tenemos para vos todos los destinos, nacionales, internacionales, los tradicionales, los exclusivos y los, digamos, exóticos. Ponemos el mundo del turismo al alcance de tus manos. Somos Scandinavian, agencia de turismo. Vení a conocernos y comenzá a disfrutar. Contanos qué lugares querés conocer y a partir de ese momento solo preocupate de armar tu equipaje. Del resto nos encargamos por vos. Scandinavian, agencia de turismo, 4371-6082, 4373-0454, o mandanos un mensaje a ventas@scandinavian.com.ar. Estamos en la zona de Congreso. Tu viaje soñado te espera y nosotros te esperamos para hacerlo realidad. Porque la música no se toca, la música se vive, y en Voodoo Music lo vivimos así: guitarras, bajos, pianos, baterías, lo que busques. Y si tu instrumento necesita un mimo, también se lo damos. ¿Dónde? En Alberdi 4834. Voodoo Music, donde las 7 esquinas se hacen una. Voodoo Music, Alberdi 4834. Y con la trompita, con la polquita del trombón, volvemos con el doctor Sergio Auger, director general de Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sergio, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ariel. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la audiencia de Antena Pueblo? ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien. Acá esperando tener tu palabra, pero antes que nada, ¿te están por operar? No. No, esta vez no. A mí tampoco. Bien, perfecto. Como decía Miliquito en su programa, prueba superada, lo conseguimos. Olvídate, esta vez venimos invictos. Vamos a explicar por qué. En la primer nota que te hicimos para este ciclo, ya hicimos un montón de notas con Sergio, con vos, desde el Santoyani, distintos lugares. Ahora, la primera nota que íbamos a hacer, justo en esa semana te habías tenido el problema en el talón de Aquiles y te estaban por operar, te iban a operar y tuviste la deferencia de, incluso así como estabas, hacer la nota. Sí. En la segunda nota me estaban por operar también de la ¿cómo es? Vesícula. De la vesícula. Que el otro día, hablando con otra gente, dice, yo ya no tengo ningún problema con la vesícula, la dejé en el sanatorio.
Ya la entregó, claro, Ya, olvídate. ya le entregué. Y ahora no, ahora sí, mejor dicho, no nos tienen que operar a ninguno de los dos. Buenísimo, Ninguno, olvídate. buenísimo. Tenemos que pasar este ratito que no nos agarre nada de urgencia. Claro, olvídate. Sí, Sin ninguna indicación quirúrgica. sin ninguna indicación quirúrgica, buenísimo. Y sigamos así. Sí, totalmente. Oh, por favor. Sí. Bueno, Sergio, ¿qué tal? Primero, ¿cómo anda? Después vamos a entrar ya en los temas que queremos, pero ¿cómo anda? Contanos algo de la dirección que presidís desde hace ya bastante tiempo. Y saludamos a gente que sabemos de tu equipo que nos está escuchando, nos está mirando. Sí, tenemos gente del equipo que está escuchando, sí. Eh, Bueno, no, mirá, eh, acá la Dirección General de Hospitales, yo estoy transitando el 10º año de gestión, digamos, sí, de la Dirección General de Hospitales. Tenemos a cargo 30 hospitales de la ciudad, los otros 4 que hay, que son los hospitales de salud mental, están a cargo de otra dirección, que es la Dirección General de Salud Mental. sí, Y bueno, transitando con mucho trabajo, porque hoy en día, y dada la situación socioeconómica del país y todo, realmente los hospitales están recibiendo un enorme caudal de gente, no solo para la consulta externa, sino también las guardias, ¿no? sí, Mucha gente que se quedó sin la prepaga, porque no puede pagarla o porque se ha quedado sin trabajo y perdió su obra social y recurre sin duda alguna al hospital público, ¿no? Así que obviamente adaptándonos con algunas reformas en varios hospitales para mejorar la calidad de atención y tratando de dar respuesta a esta gran demanda, ¿no? sí, sí. Bueno, sabés que la radio está en Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, perdón, en Parque Avellaneda y Briggs entre Alberdi y Bragado, a una cuadra de Escalada, que es donde delimita con Mataderos, que bueno, ahí estábamos con el Santoyani, acá estamos con el Piñero. Y el Piñero tuvo una obra muy importante ahora. Tal cual hoy en día el Piñero hace poco tiempo estrenó una guardia nueva, Sí, con toda la tecnología de última generación, con un shock room también que es una terapia intensiva de guardia, y a su vez también inauguró los nuevos consultorios externos con mucha mayor cantidad de posiciones que tenía el viejo consultorio externo del hospital, ¿no? sí, Así que remodeló también todo el quirófano central del hospital, así que tiene quirófanos a nuevo, con también tecnología nueva, o sea que está avanzando mucho sí. Piñero. Es una obra importantísima. Aparte, bueno, veamos que es como se denomina, ¿no? Hospital de frontera, también el Tal Piñero. cual, La guardia es, que está entrando por Crisóstomo Álvarez, viniendo por Varela y doblando. Y son hospitales, en su mayoría, que tienen muchos años, entonces necesita constantemente estar en obras más allá de lo que es reequipar la parte tecnológica, sino en la parte edilicia siempre hay cosas para hacer. sí, por eso te decía, tanto el Piñero, que es el que mayor obra, te diría, hizo en este último tiempo, o se hizo, porque eran 2 obras muy grandes, era Sí, toda la guardia nueva y todos consultorios externos nuevos, con su equipamiento para mejorar la calidad de atención de la gente, como vos bien decís, tanto el Piñero como el Santoyani reciben una gran afluencia, no solo de la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también de la provincia de Buenos Aires. sí, Y hay que ver que, por ejemplo, especialmente los 2 hospitales, ¿no? Pero particularmente el Hospital Piñero está rodeado de barrios vulnerables, el barrio 1114, 2124, entonces realmente recibe una gran demanda de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como vos decís, también de la provincia de Buenos Aires. Hoy en día en Santoyani
el 60% de su atención es de la provincia, el 40% de la capital federal. Algo similar de lo que le pasa al Argerich, que por estar en zona de frontera, digamos, con la zona de Lanús, Avellaneda, también tiene ese porcentaje de atención, ¿no? El resto de la ciudad atiende el 60% de población de Cava y el 40% de provincia, ¿no? Claro, y en eso se invierten los Claro, porcentajes. claro, exactamente. Bueno, sí, desde ya te digo que para cuando quieran difundir o mostrar o todos estamos a disposición siempre de tu dirección, Sergio. Sí, sí, muchísimas gracias. Yo sé que vos, tu producción y toda la gente de Antena Pueblo siempre está dispuesta a difundir la actividad del Ministerio de Salud y lo agradezco y lo agradece todo mi equipo profundamente. No, por favor, sabés que la radio es servicio y si es con imagen más todavía. No, por En favor. ese sentido. Un gusto enorme. Sergio, algo que dos cosas nos había motivado esta charla en especial. Una es tu trabajo en el impenetrable que haces año tras año. Y la otra es el avance de los que se llaman enfermedades de la pobreza. Sí, tal cual. Por donde gustes empezamos. Por donde vos querés empezamos, pero si querés, sí, no, nosotros venimos realizando un trabajo de atención sanitaria solidaria Sí. Desde hace ya 21 años, en particular yo 21 años y mi equipo, el equipo que comenzó hace 25 años ya. Realmente, digamos, somos un equipo que nos lleva todo esto, la parte solidaria, digamos, no recibimos fondos ni de ningún partido político, ni de gobierno, ni de ninguna ONG, lo hacemos a pulmón. Sí. Con gente que conocemos allá en el Chaco, que está en el área de Castelli, que está a 1.350 kilómetros de acá de la ciudad de Buenos Aires, y todos los años viajamos entre 7 a 10 días a hacer la atención y introducirnos en el impenetrable chaqueño para prestar atención en los diferentes parajes que tienen muchas veces grandes dificultades de acceso a la salud, ¿no? Sí. Para darte una idea, este año, y tu audiencia, este año estuvimos atendimos 1.500 pacientes de 5 parajes diferentes y realizamos 3.500 prestaciones, con lo cual realmente atendimos una vasta población y vos fíjate que lo que hicimos fue irnos bastante lejos de Castelli. Castelli está, como te dije, a 1.350 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero a su vez nosotros nos fuimos a atender más al norte, nos fuimos a Fuerte Esperanza, que está a unos 155 kilómetros de Castelli, todo por camino de tierra, que con 4x4 vos tardás más o menos aproximadamente unas entre 4 y 5 horas en llegar allí. Y después fuimos al noroeste, que es Comandancia Fría, que son aproximadamente, calcularle, unos 90 kilómetros más. Sí. O sea que estuvimos muy alejados y lo que encontramos allá es una verdadera realidad, que está el sistema de salud, por lo menos en el impenetrable chaqueño, está quebrado. Porque vos tenés un hospital en Comandancia Frías que no tiene médicos, solo está atendido por enfermeros, y donde en Fuerte Esperanza tenés en el hospital de Fuerte Esperanza 2 médicos que hacen 15 días de guardia cada uno. Imagínate lo que es eso. Es una población de alrededor de 3.500 personas, así que es bastante problemática la situación de salud, ¿no? en el impenetrable. Sí, estamos hablando de un kilometraje que a la vista de lo que uno piensa, rutas y toda la mano, dice, oh, no es mucho, pero es 90 kilómetros de parajes que es muy difícil llegar. Si llueve no se puede entrar. Vos dijiste 4x4, que no, o sea, no es algo que uno dice, sí, es un rato, es mucho tiempo y mucho esfuerzo cuando las condiciones lo permiten para poder llegar. Tal cual vos lo decís. Mirá,
Las dificultades que a veces tienen las ambulancias de esos hospitales cuando una persona se descompensa es que Sí, tienen que llevarlo a un hospital de mayor complejidad. El hospital de mayor complejidad lo tienen en Castelli. Y que, ya te digo, si estás en Comandancia Fría, estás a 245 kilómetros, si estás en Fuerte Esperanza, 155. Y si vos te toca un día de lluvia y es una parturienta que está por tener a su bebé y viene con complicaciones, es muy dificultoso llegar. Hasta ha habido accidentes con las sí. ambulancias y tener que ir a otra ambulancia a buscar a la mujer embarazada, ¿no? A una persona con un infarto, por ejemplo. Sí, sí, es realmente más que difícil la situación. Sí, Más sí. que difícil. Aparte que tampoco, si hay un enfermo en ambulancia, en camilla, no necesita justamente andar a los saltos. Además es una población muy carente de muchas cosas y donde vos tenés muchas dificultades para acceso al agua, por lo cual muchas veces el consumo de agua en esos lugares, por ahí lo repito, pero por ahí es un vaso de agua por día, o vos tenés dificultades a veces, obviamente, para el acceso a la comida, por lo cual en estos años, el año anterior y hemos notado un aumento de grado de desnutrición y de un aumento de enfermedades de la pobreza también, ¿no? Sí, Como tuberculosis, como Chagas, esas enfermedades. sí. Em, bueno, un poquitito, ¿con quiénes son? ¿Con los que van? ¿Cómo juntan? Te digo porque hace unos meses atrás, hace poco, otro amigo, José Gómez, que, bueno, José Gómez hay muchos. Sí, sí, es radio aficionado, que ahí nos conocimos, y lidera un grupo de gente que se reúne por 4x4 y va a hacer también viajes solidarios. Llevan elementos puntos distintos de distintos lugares, van en caravana. Tal vez es bueno un poquito también lo que ustedes están haciendo, como se junta con la logística. Tal cual, tal cual. Mirá, lo que vos decís, mirá, toda ayuda siempre es bienvenida. Mientras nosotros estábamos allá, había un equipo de profesionales de salud de Córdoba que estaban Sí, atendiendo en otros parajes, pero obviamente lo penoso es que en un país como el nuestro, muchas veces yo digo, ¿no? La solidaridad ayuda muchísimo, y sobre todo a estas poblaciones. Fundamentalmente en el Chaco predominan las comunidades aborígenes Tobas y Wichís. sí, Este año a las localidades donde fuimos predominan fundamentalmente la comunidad Wichí, pero lo que vos ves es que, y yo siempre lo digo, ¿no? La atención solidaria, que siempre es bienvenida y siempre es la que ayuda a estos pueblos a mantenerse, sí, digamos, la atención solidaria no puede reemplazar la obligación de un Estado. El Estado debe garantizar el acceso a la salud de su población, esté donde esté. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que cada vez hay más dificultades para el acceso a la salud, no solo marcadas por las distancias que obviamente están en esos parajes, sino también porque nosotros vemos que hay un faltante, como bien te mencioné anteriormente, de atención médica. A veces hemos ido a parajes donde dijeron, ¿saben quiénes son los médicos que vieron a esta población? Los últimos médicos que la vieron. No, la verdad que no. Fueron ustedes el año anterior. Es una locura. O sea, nunca pasó más un médico. Entonces, el agente sanitario realmente hace un trabajo impresionante, porque prácticamente no tienen medicación tampoco. Entonces, están recurriendo mucho también a la medicina natural, digamos, que ellos extraen de sus propias plantas, sí, y con eso hacen té diuréticos, té antihipertensivos, té que son utilizados para la diabetes, depende de la planta, ¿no? sí. Que saquen. Pero están utilizando métodos que utilizaban hacía muchos años atrás, porque la imposibilidad del acceso a la medicación, imagínate que allá no es que salgo y en la esquina tengo una farmacia. No, la Sí, farmacia no, difícil.
A 250 kilómetros de la farmacia. Sí, y fíjate cuando a la hora que llegás, porque por ahí no está de turno. No, por eso, ¿viste? No, es muy difícil realmente. Sí, es decir, vuelven a la medicina natural más que por convicción, por necesidad. Exactamente. Porque Sí, al principio cuando empezamos a ir allá, yo por lo menos allá por el año 2004, digamos, formaba parte de su cultura la medicina natural. sí, Entonces nosotros la respetábamos, pero también llevábamos nuestra medicación y con nuestra medicación, obviamente, combinábamos la medicación natural con la medicación nuestra. sí, Pero ya de un tiempo a esta parte ellos habían tenido acceso a la medicación y de hecho no tenían ningún problema, ya con tantos años tenían confianza en la medicación que le dábamos y todo. sí. Pero esta vez, como vos bien decís, por una cuestión de necesidad y por falta de medicación, tiene que volver a recurrir a la medicina alternativa que tenían hace muchos años atrás, ¿no? Sí, a lo que pueden, uno siempre piensa en una señora mayor o un viejito recorriendo los bosques y encontrando las plantas y las flores para hacer medicinas. Te digo que a veces no pasa todos los años, a veces cuando vamos a atender y vemos a las poblaciones, nosotros mismos estamos atendiendo y obviamente uno no le trata de mostrar eso a la población, ¿no? Pero muchas veces hemos tenido que salir para que se nos caiga alguna lágrima y seguir atendiendo, porque vos ves condiciones realmente que son muy difíciles y donde sabés que vos le podés dejar medicación para 2 meses, en algunos para 6 meses, pero sabés que después indefectiblemente se va a quedar sin esa medicación porque Sí, no hay una accesibilidad al medicamento que sea simple para ellos, ¿no? sí, sí, faltaría a lo mejor, si pueden dejar en 6 meses, esa gente que pueda llevar, no van ustedes, pero que les pueda llevar eso para continuar con el tratamiento. De todas Nosotros formas, estamos, sabemos que tampoco los tratamientos son eternos, los que por ahí no, tal necesitas cual. hablando después. Pero bueno, mientras tanto, mira, vamos viendo, mientras seguimos charlando, vamos viendo Sí, algunos videos y algunas fotos que nos mandaste, sí, sin volumen, lo vamos sí, dejando sí. de fondo. ¿Los estás viendo, Sergio? Sí, lo veo perfectamente. Bueno, acá esto es Fuerte Esperanza. Sí, La gente, estamos atendiendo ahí en lo que sería un centro de salud para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos le llaman SIC, pero más o menos tienen la misma función. sí, Ellos en esos lugares hoy tienen agentes sanitarios y vos ves la cantidad de gente que hay para atenderse. sí, Imagínate que la misma localidad de Fuerte Esperanza y de tanto Comandancia Fría no tienen la posibilidad de acceso a un cardiólogo, por ejemplo. sí, Y cuando vos vas con el electrocardiógrafo, bueno, toda la población que viene, a la mayoría le haces electro, porque no tienen otra posibilidad de acceder a un electrocardiograma, ¿no? sí. Esto que vos estás viendo es la pediatra atendiendo a una familia que viene con sus hijos a ser visto, en este caso por primera vez por una pediatra. Por Así primera que, vez, y ya con varios chicos y chicos grandes. exactamente. Sí, Así que bueno, son realidades cuando uno, a veces uno en la ciudad se queja, o por ahí no tiene un turno cercano, no tiene, o por ahí tiene que esperar en una guardia o algo. Yo sé que son realidades totalmente distintas, con acceso a la salud totalmente distinta, pero uno cuando ve esas poblaciones realmente decís, viste, a nosotros nos van pasando los años. Yo, como te decía, hace 21 años que voy, cuando empecé a ir era mucho más joven, ahora te duelen más los huesos y sí. todo, pero, Duele pero más el camino. sí. Sí, duele más el camino, Sergio. No, seguro. Y no, viste, a veces nos toca que de noche, de acuerdo al lugar donde vamos, tenemos que dormir en bolsa de dormir, en carpa. Entonces, Sí, digamos, ya no es lo mismo hace 20 años atrás. Yo tengo 61, 20 años atrás, parece que no, pero bueno, ya tenía 40, era mucho más. era otra cosa. Uno se levantaba más rápido. No, totalmente. Y se levantaba así y no de costado y así. Exacto, para no marearte, ¿viste? Para no marearte.
Exacto. No. ¿Cuánta gente, bueno, fue esta vez el equipo? Sergio, ¿cómo estuvo compuesto? Bueno, este año fuimos 9 personas, porque eso también, la situación económica Sí. te va limitando en la cantidad de móviles que podés llevar. Nosotros vamos con nuestros propios autos, este año llevamos 3 autos, pero allá uno de los autos que llevábamos era una camioneta 4x4 y allá nos prestó la Intendencia 2 camionetas más. Vos pensás que además, nosotros este año fuimos 9. Sí. Digamos, el equipo estaba formado por pediatra, por odontólogo, o odontóloga en este caso, estaba integrado por médico generalista, una enfermera, un bioquímico que hace los análisis, y por obstetra y ginecólogo, porque también hacemos Papa Nicolau allá. Sí, sí. Traemos las muestras y en menos de 15 días se las devolvemos para ver si tienen alguna enfermedad de complejidad o algo. A través del agente sanitario lo hacemos ir a Castelli y nada, si obviamente detectamos precozmente un cáncer o algo de eso, iniciamos el tratamiento en Castelli, ¿no? Sí, sí. A veces uno dice, ¿no? Bueno, a veces hay gobernantes que dicen que la cosa no está tan mal porque los muertos no están por la calle. Pero tal vez los muertos no están por la calle porque porque hay solidaridad. Mirá, muchas veces es tal cual lo que vos decís, por eso yo te decía en un principio, la solidaridad bienvenida sea, pero no debe reemplazar las obligaciones del Estado, y sobre todo en salud, en educación. Y por otro lado, lo otro es, muchas veces hay muchas muertes que no nos enteramos porque son pacientes, por ejemplo, para que te des una idea, de los que evalué yo desde el punto de vista cardiológico, el 53% tenía Chagas, por ejemplo. Sí. El Chagas es una enfermedad que en un 70% de su población, de los que lo padecen, no va a tener problemas cardiológicos, pero hay un 25-30% que sí lo van a tener. Ese 25-30% muchas veces tiene que estar medicado, Sí. y si no recibe la medicación, la enfermedad de Chagas te puede producir dos cosas: o arritmias o bloqueos que necesitan un marcapaso y es muy difícil acceder en una zona como esta, Sí. o insuficiencia cardíaca con un corazón dilatado. Pero si te dan arritmias severas, muchas veces, y muchos familiares que vemos allí nos dicen, y a mi primo le dio la repentina es la muerte súbita. Sí. Ah, sí, sí, Entonces mueren en forma súbita, y vos te enterás porque te lo cuenta cada vez que vas, te lo cuenta un familiar de que a un familiar de él le pasó algo de esto. Pero realmente es una situación bastante, o sea, te deja con mucha congoja. Población que seguramente en Resistencia Chaco, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, no debería morir porque tendría acceso rápido a la salud y no debería morir, ¿no? Sí, duelen, todas las muertes duelen, pero las muertes evitables mucho más. Totalmente. Y estas son evitables con una buena tarea de prevención, de control, y obviamente de acceso a la medicación y al tratamiento médico. Sí. Evidentemente vos tenés posibilidades de sobrevivir y de vivir muchos años, ¿no? Sí, bueno, lo dice el doctor Sergio Auger, que es uno de los principales investigadores del Chagas en Argentina. Bueno, gracias por el halago. No, no es un halago, la verdad. Pero ahora, viste, están viniendo los más jóvenes que ya también vienen con mucho empuje, gracias a Dios. Sí, Siguen investigando sobre la enfermedad. Pero sí, bueno, yo mi vida la dediqué a la investigación de la enfermedad de Chagas. Desde que empecé la carrera de medicina, empecé con la atención de los pacientes con Chagas y nada, a raíz de eso hemos investigado, hemos tratado de buscar tratamientos alternativos para tratar de, digamos, dilatar el tiempo, valga la redundancia, de la llegada a la miocardiopatía de parte de los pacientes, ¿no? Bueno, me acuerdo cuando hicieron las investigaciones sobre el Chagas en el barrio Los Perales, dependiendo del Santoyani, de esto unos
30 años, un poquito más o menos. Mirá, me acuerdo, mirá, ¿cómo te acordás? Porque esto fue en el 93 que lo hicimos en el barrio Los Perales, que íbamos casa por casa, evaluando la presión, haciendo análisis, Sí, sacando muestras de sangre y viendo realmente qué tenía esa población, ¿no? El estado de salud de la población del barrio Los Perales. Sí, sí. claro, claro. Sí, y ahí se encontraron con que la enfermedad existía y bastante. Y bastante porque teníamos muchos que eran migrantes de nuestras provincias endémicas, Santiago del Sí, Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Santa Fe, y también de obviamente países limítrofes, ¿no? Como Bolivia, Paraguay, que venían a vivir a la Argentina, se instalaban en el barrio y bueno, consigo traían la enfermedad. Hoy, para que te des una idea, en Argentina aproximadamente hay la principal vía de contagio en zona urbana del Chagas es sí, la vía vertical, es de la mamá que se lo transmite al hijo, mamá con Chagas que se hijo, lo transmite al hijo recién nacido. sí, Y hay alrededor de 1.000 a 1.300 casos de Chagas congénito en Argentina, o sí, sea que es fundamental detectarlo a la mujer embarazada con Chagas, pero fundamental cuando nace el niño investigarlo rápidamente, es muy fácil. Un pinchacito se estudia la gota de sangre y si tiene el parásito se trata y en los recién nacidos tiene un 90% de curación, o sea que desde recién nacido vos podés curarlo con los tratamientos para toda su vida, digamos, sí, ¿no? así nos zafa. Hay algo también que creo que, si no recuerdo más, que una segunda picadura para un enfermo de Chagas lo pone en una situación límite, ¿no? En realidad, mira, te soy sincero, Sí, no se comporta como por ahí el dengue u otras enfermedades que por ahí una segunda picadura te da más posibilidades, aunque no está totalmente comprobado en el dengue, pero se sí, habla de que puede haber eh, posibilidades de que la enfermedad sea más grave. En el sí, caso de Chagas, vos tenés, por ejemplo, las familias que sí hemos visto, por ejemplo, a través de nuestras investigaciones, durante años de investigación, que al que más tiempo de residencia en área endémica tiene, sí, es decir, aquel que vive en el mismo rancho durante muchos años, tiene más posibilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca que el que, por ejemplo, nació en un rancho en Santiago del Estero y tenía vinchuca y lo picó la vinchuca y se vino a vivir a la ciudad de Buenos Aires al año de vida. Ese tiene mucho menos riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque no lo pica todos los días la vinchuca. En cambio, al que sigue viviendo en el rancho durante 30 años, lo pica todos los días la vinchuca y entonces el inóculo del parásito es permanente. sí. Entonces el daño a nivel cardíaco es mucho más posible que el que se va de esa zona endémica, mejora su condición de vida viviendo por lo menos en una casa de material y de Sí, esa forma evita que la enfermedad evolucione, ¿no? sí. Y eso, bueno, nos lleva a, a las otras enfermedades de la pobreza, Exacto. como por ejemplo tuberculosis, que estuviste Tal cual. haciendo. Sí, hoy, mira, este año toda la República Argentina fue un grave problema, el tema de la tuberculosis, el crecimiento de la tuberculosis. Según las cifras oficiales, nosotros hablamos de un 31,6% de pobreza, son 14 millones y medio de personas dentro de la República Argentina que están en situación de pobreza. Sí, Y lo que generalmente la pobreza va acompañada de enfermedades también de la pobreza. sí, El hecho de vivir muchas personas juntas en una misma vivienda, como ocurre muchas veces en los barrios vulnerables, porque no se puede pagar un alquiler, porque no puede acceder a una vivienda más digna, hace que estas enfermedades empiecen a proliferar. Y las que más proliferan son las enfermedades infectocontagiosas. Dentro de ellas la tuberculosis. sí, La tuberculosis este año en Argentina se han notificado 10.000 casos en el primer semestre de tuberculosis. Y para que te des una idea, el Muñiz, que es nuestro hospital emblemático de infecciosas acá en la ciudad de Buenos Aires,
Sí. Se ha integrado como Centro de Vigilancia Sistemática de Tuberculosis, y ellos de esos 10.000 vieron 3.600 casos, del cual el 60% provenían de la provincia de Buenos Aires, un 33% eran de la propia Cava, y el resto procedían de otras provincias. Pero lo más llamativo de todo esto es que estamos en 3.000 casos por encima de la media de los últimos 4 años. Quiere decir que la enfermedad ha crecido notablemente, y esto va de la mano de la pobreza. Sí. O sea, indudablemente, ¿no? Sí. O sea, para que tengas una idea, en agosto el Hospital Muñiz solamente dio 1.000 turnos para pacientes con tuberculosis, y tuvo que internar a 80 pacientes. O sea, durante el mes de agosto tuvo 80 pacientes internados por tuberculosis. Sí, es muchísimo. Es muchísimo. Sí, bueno, las cifras oficiales dicen un 31%. Exactamente. Bueno, eso dicen las cifras oficiales, pero... Y bueno, viste, Sí. siempre queda alguna duda de... Siempre queda alguna duda. La ciudad de las estadísticas, ¿no? Pero Sí. en Argentina, pero la realidad es que todas las cifras que se muestran un crecimiento de la enfermedad, ¿no? Entonces, es un llamado de atención. Nosotros también vimos, por ejemplo, que en años anteriores, también, por ejemplo, en el norte, que también hay muchos casos de tuberculosis, pues la pobreza es Sí. igual que en los barrios vulnerables aquí, o peor, por lo que dijimos antes. Lo que veíamos también es que la vinchuca, que estaba siendo erradicada, al dejar de lado las tareas de fumigación, los controles, la vigilancia epidemiológica y todo, los ranchos volvieron a estar atestados de vinchuca. Con lo cual, la enfermedad sigue proliferando, ¿no? Entonces, Y más fuerte que nunca. no, por eso. Como factura. Los controles, o sea, los países que han logrado controlar la enfermedad, como se logró en casi prácticamente todo Brasil, Sí. que es un territorio muy extenso y con gran población de gente, lo han hecho porque han sostenido durante el tiempo las tareas de fumigación y de vigilancia epidemiológica, ¿no? Sí, y bueno, acá mucho de eso de sostener el tiempo no se hace. Exacto. ¿Vos querías unir a alguien más, Sergio? No, era simplemente que te avisaba que se unía gente de mi equipo para estar. No, también, porque me dice Facu Picó, que es nuestro operador, por si querías hacer. No hace falta, no hace Sí. falta. Aparte de alguna otra enfermedad de la pobreza que también esté en auge, es feo decir así, pero que esté volviendo. Y mirá, dentro de las enfermedades, digamos, tenemos, por ejemplo, algo que es muy conocido en la actualidad, que ha habido un resurgimiento, por ejemplo, de la tos convulsa. Sí. Viste, el nombre original es la coqueluche, pero nosotros lo conocemos más vulgarmente con la tos convulsa, que es esa tos, viste, felina, como una tos de perro que le dicen. La tos perruna, sí. Vos fíjate que la Sociedad Argentina de Pediatría ha lanzado una alerta a nivel del país, y fundamentalmente esto tiene que ver con que o sea, las campañas de vacunación siguen instalándose en todo el país, pero digamos, es como que la gente después de la pandemia relajó con los planes de vacunación, y esta es una enfermedad que afecta también fundamentalmente a los chiquitos menores de 5 años, y dentro de esto fundamentalmente a los lactantes menores de 6 meses. Y para que te des una idea, ya tuvimos 4 muertes en el país por coqueluche, que no se daba en los últimos tiempos. Y por ejemplo, ya hemos tenido 3.400 casos sospechosos, de los cuales se comprobó por laboratorio que 333 eran positivos, de una enfermedad que prácticamente, no te digo que estaba erradicada, pero estaba muy controlada, y mucho menos producía muerte, digamos. Esto tiene que ver con que se levantó el pie del acelerador, por eso un llamado de atención a todos los papás que tengan a sus hijos, que tengan los carnets de vacunación al día. Con preguntar a su pediatra les va a decir
qué vacunas le faltan. Y es fundamental vacunar a sus hijos, porque así se evita también la tuberculosis, así se evita, por ejemplo, la coqueluche, que si se cumple con el plan de vacunación, hoy existe la vacuna quíntuple, Sí. que te cuida de la difteria, justamente de la coqueluche, de tétanos, de la influenza, que es la antigripal, digamos, y de la hepatitis B. Con una sola vacuna que se da a los 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 18 meses de edad. Entonces vos decís, aparte. claro, y si nunca te vacunaste, con que te vacunes antes de los 6 años, quedás cubierto. Entonces, es una cuestión de ir y vacunarse. Todos los vacunatorios del gobierno de la ciudad, de los 14 hospitales generales de Agudo, de todos los CESAC, todos hacen la vacunación de calendario. O sea que cualquier ciudadano, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no tiene más distancia que 15 minutos, 20 minutos para acceder a un vacunatorio de la ciudad gratuitamente, sin que le cobren nada. Sí, ¿no? pero sin embargo sigue habiendo antivacunas. Sí, eso es un gran problema, que si bien no se da mucho en el nivel que se da a nivel de otras provincias o en otros países sobre todo, están empezando a aparecer también en la ciudad de Buenos Aires. Y es un grave problema, porque el hecho de no tener confianza en las vacunas, justamente las vacunas fueron las que permitieron erradicar las grandes enfermedades que antes eran altamente mortales, y gracias a las vacunas, a veces dicen, bueno, pero ¿para qué me voy a dar, por ejemplo, la antigripal si igual me resfrío? Claro, te resfrías, pero no llegás a la internación por una gripe. Que eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la gente adulta mayor de 65 años, se vacuna para la gripe. Esa gripe puede derivar en una bronquitis, una neumonía, y puede terminar con su vida. La principal causa de muerte por enfermedad infectocontagiosa en los adultos mayores es la neumonía. La neumonía, exacto. Si estás vacunado, la podés evitar, ¿no? Sí. Mira, ya como para ir cerrando, y nos vamos a pasar un poquito de la tanda, Facu, no hay problema. A veces que a 2, 3 años, digamos, 4 años terminada la pandemia, digamos, terminada el COVID, hay veces que siguen diciendo que tuvimos el cierre más largo del mundo, que tanto tiempo, pero lo dicen gente que justamente lo dice porque está viva. Claro. Ahora, si por ejemplo, dice que fue, no quiero decir palabras feas, ¿no? Pero que no tuvo sentido, que fue el divino botón, que tanto tiempo encerrado, que si de repente lo dice alguien, mejor dicho, un familiar o alguien que la sufrió, pero quedó vivo, que se dio las vacunas, que hizo todos los métodos de prevención y que igual la tomó, es comprendible. Pero que lo diga alguien que está vivo, y que a lo mejor estás vivo porque te encerraron, estás vivo por todo esto, porque te cuidaron, me parece que es muy ingrato, ¿no? Hablar porque sí. Mira, en esa época fue una época muy dura para todos los argentinos y también para todo el mundo. Sí. Nosotros desde el Ministerio de Salud hemos llegado, viste que tuvimos 3 olas, una primera ola que se vio por agosto del 2020, el pico de ola, digamos, y una segunda ola que se vio al comienzo del 2021, allá por mayo del 2021, que fue la más fuerte. Para que te des una idea, llegamos a tener aproximadamente unos 383 internados simultáneamente con respirador en las terapias intensivas de nuestros hospitales públicos. Te estoy hablando nada más, no te estoy hablando del sector privado, que fueron también muchos más si lo sumamos al público. Realmente hay muchas personas que la pasaron realmente mal. El promedio de estadía de
de un paciente que entraba al respirador era de 20 días. No hay casi patología que te lleve tanto tiempo en el respirador. O sea que quien pudo zafar, digamos, por decirlo vulgarmente, de salir del respirador y poder contarla en la actualidad, puede ser un fiel testigo de lo grave y lo dificultoso que fue, y realmente se puede discutir los tiempos, a veces más, a veces menos. Todos los países, la gran mayoría de los países tuvieron que recurrir al aislamiento social, Sí. y la verdad que no teníamos muchas más herramientas para evitar que la enfermedad se diseminara. Aparte, mientras iban sucediendo los hechos, recién conocíamos al virus y no sabíamos cuál podría llegar a ser su alcance. Sí, no vino con manual de instrucción. Claro, o sea, no teníamos libros escritos sobre la enfermedad, No. o sea, hubo que aprender sobre la marcha. Sí. Entonces, fue una cosa contarlo ahora, ya como muchas veces se dice con el diario del lunes, vos ya sabés cómo salieron los partidos, y otra cosa es jugar el partido. Sí, mirá, vos vivís en un barrio, Sergio. Sí. Yo también vivo en un barrio. Y para marzo, abril del 2020, abril, mayo, salíamos a las calles a las 6 de la tarde y Exacto. parecían las 3 de la mañana, no había nadie. No había nadie. Y no si había vos nadie. te cruzabas con alguien, cruzabas la calle prácticamente. No, Y eso la totalmente. gente a veces se olvida. Y gracias a la red que se pudo ralentizar, es Sí, que sí. a nadie le faltó una cama, a nadie le faltó un respirador, a nadie le faltó No, un no. remedio. No. La verdad que nosotros en eso estamos orgullosos de la tarea de nuestros profesionales de salud, y cuando digo profesionales, todos los profesionales de salud, Sí, enfermeros, médicos, técnicos, todo, personal de maestranza, todo lo que se te ocurra, en los hospitales han trabajado a destajo, hemos tenido que refuncionalizar, o sea, alguien que trabajaba como traumatólogo iba a atender a una UFO en la unidad febril, sí, o alguien que era neumonólogo o anestesista o cardiólogo iba a atender a la terapia intensiva con el terapista. O sea, el enfermero que era de piso se capacitó rápidamente para ser enfermero de terapia intensiva, y así pasó en todas las áreas, con lo cual realmente, como vos bien decís, no tuvimos el problema que sí se dio en algunos países europeos, y lo entendemos porque a ellos lo que les pasó, y gracias a Dios no nos pasó a nosotros, que ellos se encontraron con la enfermedad de golpe. primero, sí. Nos dio unos meses para aprender de lo que le estaba pasando a Europa y a América del Norte, que estaban sufriendo la enfermedad, y después nos llegó a nosotros. Pero así todo, era muy difícil enfrentar la situación, ¿no? Sí, no se sabía, la gente tenía miedo, pero lamentablemente ahora hablan de eso. Sí, Ahora dice, ¿por qué sí, tanto tiempo? ¿Por qué? Ah, estás vivo, por eso hablas. es más, hay gente que duda, vas a escuchar que hay mucha gente que duda de que existió, de que fue un invento. Imagínate, no se van a poner de acuerdo todos los países del mundo para inventar una enfermedad que se llevó vida. Que llevó vida. Todo el Y país, en todo el país y en todos los países. mirá, O sea, si acá fue estricto, me acuerdo de de una filmación, un video que pasaron de Japón, de que estaban todos con los trajes blancos, exacto. bajaron a un hombre de un auto, le explicaban, se ve que le explicaban que el hombre de repente seguía, vino uno de atrás con una medio mundo, se le Sí. puso la medio mundo ahí, lo sacaron para atrás y a la lona, chau, se terminó. No, hay países que, como vos bien decís, Japón, China, tomaban medidas muy drásticas con el que circulaba. Tenían orden de aislamiento, y el que salía a la calle era muy drástica la policía de esos países, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Bueno, Es así. Sergio, sí, si querés agregar algo más o algo para la gente, Mirá, que sepan que en los hospitales públicos de la ciudad, que sepan de que está bueno saberlo esto y difundirlo, que todo habitante de la ciudad autónoma de Buenos Aires sí,
puede tener su médico de cabecera en un centro de salud, que él lo va a encontrar, abre la página busca en Google o busca en Internet, Sí. Ministerio de Salud de Cava, va a entrar a la página de Cava y va a tener las direcciones de todos los CESAC, donde puede tener su médico de cabecera y asistir a él. Y si tiene el médico de cabecera necesita una mayor complejidad, lo va a derivar al hospital del área, y de esa forma estamos tratando de formar una red de cuidados progresivos en la cual Sí. todo paciente tenga su médico de cabecera en el CESAC, y si necesitan de atención de un especialista de mayor complejidad, pueda acceder al hospital sin ningún problema. A veces el mismo CESAC le va a gestionar el turno para que pueda ir con turno al hospital. Esa es la idea del sistema público de salud, un trabajo en red, un trabajo por cuidados progresivos, en la cual podamos satisfacer la demanda de la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero de la provincia durante el día y por la actividad laboral entran 3 millones más. Sí. O sea, durante el día estamos con unos 6 millones de habitantes dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que tienen la posibilidad de la atención tanto en un CESAC como en un hospital público, como en los CEMAR, que es una instancia intermedia entre el CESAC y el hospital. Hoy hay 2, va a haber 4 próximamente en la ciudad de Buenos Aires, y que tienen un poquito más de complejidad que el CESAC en cuanto a tecnología y en cuanto a especialistas, y que es un paso intermedio, pero una posibilidad más de atención para Sí. el ciudadano. Eso sabes que no lo tenía muy presente. Sí. ¿Cuáles son? Y Vos tenés, claro, tenés el CEMAR 1 y el CEMAR 2. CEMAR. Vos tenés, el CEMAR 1 está ubicado cerca de la cancha de Argentinos Juniors, Sí. y un CEMAR 2 que está ubicado en el barrio de Barracas. Vos podés entrar a la página, ver exactamente la dirección, sacan turno y lo obtienen rápidamente. Pueden acceder allí en esos lugares de asistencia que son más grandes que los CESAC, y ya te digo, tienen más tecnología. Podés acceder a una ecografía, a un ecocardiograma, podés Sí. a una mamografía, a más cosas, y a especialistas por ahí. Ahí vas a encontrar un cardiólogo, un neurólogo, que por ahí en los CESAC no hay, porque hay otro tipo de especialidades. Pero bueno, tener la posibilidad de acceder, y dentro de poco se van a abrir el CESAC 3, el CEMAR 3, muy cercanito al Hospital Pirovano, Sí. y el CEMAR 4 cercano al Hospital Fernández en la zona de Palermo. Y se está proyectando un nuevo CEMAR para la zona sur, la zona nuestra, digamos, Sí, de la sí. ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Sergio Auger, cardiólogo. ¿Y cuáles son? ¿Tenés más especialidades aparte? No, yo soy cardiólogo, sí, también tengo mi título de capacitación en terapia intensiva y de emergentología. Así que bueno. Sí. Investigador del Chagas. Sí, me dedico a investigar Sí. la enfermedad de Chagas, sí, tal cual. Bueno, Sí. Sergio, el cariño de siempre, sí, muchas gracias por estar con nosotros, y ya sabes, cuando lo que necesites, estamos a tu Listo. disposición. Cuento con ustedes, un abrazo inmenso para vos, para tu familia, para toda la audiencia de Antena Pueblo, y muchas gracias por estar siempre presente. No, muchas gracias por estar con nosotros, Sergio. Muchas No, gracias. al contrario. Un No, abrazo grande. igualmente, un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. El doctor Sergio Auger, bueno, ya nos explicó todo. Bueno, vamos a las tandas nuestras que nos quedan. FISAC, el Viejo Torino y Siete Esquinas, que son nuevos, Viejo Torino y Siete Esquinas. Y vamos a la tanda de la radio y después volvemos para ir cerrando ya el programa de hoy. En FISAC cuidamos la recuperación y el bienestar de tu mascota con un equipo profesional y la tecnología más avanzada. Nuestros servicios incluyen fisioterapia veterinaria, ejercicios terapéuticos para mejorar movilidad, fuerza y coordinación, servicio de acupuntura, servicio de neurología clínica, ozonoterapia, hidroterapia encaminador acuático, centro de rehabilitación postquirúrgica y traumatológica con planes personalizados para cada paciente. Restaurante y pizzería El Viejo Torino.
tradición y confort en una de las esquinas más emblemáticas de Mataderos. Allí, donde se juntan 7 esquinas y se hermanan 3 barrios, te espera desde siempre tu restaurante y pizzería icónica para seguir disfrutando con tu familia y amigos de tus comidas preferidas, sabrosas y abundantes a precios convenientes. Restaurante y pizzería El Viejo Torino, como ayer, como hoy y como lo será siempre, en la esquina de Alberdi y Escalada, El Viejo Torino. Panadería y confitería Las 7 Esquinas. Más de 70 años junto a los vecinos con los mejores panificados y confituras de la zona. Masas, sándwich, tortas y todo lo que necesitas para tus reuniones o el día a día de tu hogar. En la emblemática esquina de las avenidas Alberdi y Brix, punto de convergencia de calles, barrios y vecinos. Panadería y confitería Las 7 Esquinas, como siempre, junto a vos.